calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0. Entonces arranco por ahí. Voy a calcular el límite. En este caso, el límite es igual. Raíz cuadrada de 1 más 0. Claro, dice que x tiende a 0, se permite decir esto, ¿no? 1 más 0 más la raíz cuadrada de 1 menos 0 menos 2 sobre 0 al cuadrado. Esto es igual, fíjate ahí, raíz cuadrada de 1 más 0 sigue siendo raíz cuadrada de 1, que es 1 más 1 menos 0, 1, raíz cuadrada 1, esto menos 2, sobre 0 al cuadrado 0. Esto es igual, 1 más 1, 2, menos 2, 0, sobre 0, y esto es una indeterminación. Entonces no olvides que aquí tienes que dominar todo lo referente a la álgebra básica: factorización, racionalización, productos notables, cocientes notables, leyes de exponentes, leyes de raíces, etc. Y ya sabes, si es que no te enseñaron bien, si tuviste pésimos profesores, porque es una triste realidad, envíanos pronto un mensaje para poder ayudarte con las mejores clases en línea y que así no pierdas los mejores años de tu vida cuando estudies en alguna facultad de ingeniería. En este caso voy a levantar la indeterminación. Y claro, viene concepto de racionalización. Fíjate aquí, voy a agrupar. Tengo esta suma de raíces, las voy a agrupar. Y entonces me queda la raíz de 1 más x más la raíz cuadrada de 1 menos x. Y fuera del paréntesis ese menos 2. Sobre x al cuadrado. Entonces, multiplico. Racionalización. En este caso, por la agrupación, pero ya no menos 2, sino más 2. No olvides que la teoría es importantísima. Entonces aquí, por más 2 y más 2. Y aparecen productos notables. Fíjate, productos notables. Todo lo referente a la álgebra básica, productos notables. En este caso estoy multiplicando la resta por la suma de lo mismo. Y el resultado es una diferencia de cuadrados. Es el primer término al cuadrado, que es esto de aquí, menos el segundo término al cuadrado, sobre x al cuadrado, que multiplico por la suma de las raíces que están aquí agrupadas, y más 2. Voy a desarrollar ahora este binomio al cuadrado. Sigo en productos notables. Fíjate bien, viene binomio al cuadrado. Entonces, vamos. Cuadrado del primer término. Cuadrado de este término de aquí. 1 más x. Más 2 veces el primero por el segundo. Más 2 veces este término por este término. Entonces, propiedades de raíces. Como es la misma raíz, es raíz cuadrada, entonces viene aquí, raíz cuadrada del producto de los radicandos, 1 más x por 1 menos x, eso también resulta una diferencia de cuadrados, 1 menos x al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, cuadrado de esto, 1 menos x, y menos 4, 2 al cuadrado, 4. Mantengo el denominador. No le hagas nada, no le hagas distributiva, porque probablemente aparezca algo para simplificar. Entonces por aquí puedo anular, fíjate, más x con menos x. Se anulan, se hacen 0. Voy a anular esto para que se vea. Ya. Términos semejantes. Ya se anuló. El denominador se mantiene. Tengo por aquí este 2 con la raíz. Lo voy a dejar, no puedo hacerle nada. Y tenemos por aquí 1 más 1, 2, menos 4, menos 2. Entonces, lo que habría que hacer es calcular el límite de nuevo. Pero ponle atención. X al cuadrado sería 0 al cuadrado y esto hace 0 al denominador. No se está simplificando, entonces parece que tiene inconvenientes. Aquí me queda 0. 1 menos 0, 1, 2, otra vez. Sigue indeterminado. Entonces de nuevo voy a racionalizar. En este caso, fíjate, tengo esta raíz
voy a trabajar con la misma raíz del numerador. Mantengo la expresión y multiplico, en este caso, por 2 veces la raíz más 2. Por 2 veces la raíz más 2 y 2 veces la raíz más 2. Estoy racionalizando. Entonces, me queda así mismo, fíjate, productos notables. Cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Cuadrado del segundo término. Fue el paréntesis, ya está. En este caso es el cuadrado de 2 por la raíz. Podrías haberle sacado factor común, sí, no hay inconveniente, pero al final no se simplifica, entonces le dejo, no pasa nada. Ahora por acá en el denominador, cuidado con el producto que viene. Voy a multiplicar todo esto por esta suma de aquí, 2 raíz más 2. Bien, entonces asimismo aplicando por aquí, voy a poner elevando al cuadrado, me queda en el numerador 2 al cuadrado 4, raíz cuadrada al cuadrado, me permite decir 1 menos x al cuadrado menos 4. Mantengo esto, no hagas distributiva, no hagas, porque hay que ver que se puede simplificar. Si tú haces distributiva, pierdes el término a simplificar, luego se hace un lío. Entonces aquí mantengo el denominador y por aquí me queda distributiva, ¿no? 4 por 1, 4 menos 4x al cuadrado y menos 4. Y puedo anular este 4 con este menos 4. Se anulan, se hacen 0. Entonces, asimismo, puedo decir, simplificando. Claro, fíjate, me queda todo esto. Menos 4 con 4 ya se fue, permíteme quitarle. Se fue y se fue. Y ahora voy a simplificar x al cuadrado con x al cuadrado. Y entonces ya voy a poder calcular el límite. Este límite buenísimo, excelente ejercicio. Entonces aquí me queda, fíjate, ya puedo decir calcular el límite. Calcular el límite. Estábamos con x que tiende a 0. ¿Ya? X tiende a 0. Entonces, el límite será igual. En este caso ya se fue, permíteme, x al cuadrado ya no está aquí. Pero no se anuló, ojo, se hizo 1, ¿no? Se simplifica y se hace 1. Entonces voy a calcular el límite. X tiende a 0. 0, 0 y 0. Y esto no lo olvides, es aritmética, trata de no utilizar calculadora. Resolviendo. Vamos a resolver a ver cuánto sale este límite. Por aquí me queda 1 más 0 es 1, raíz cuadrada 1. 1 menos 0, 1, raíz cuadrada 1. Tengo asimismo 1 aquí y 2 por 1, 2. Entonces me queda 2 más 2, 4. Por aquí me queda 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 4 por 4, 16. Tenemos entonces menos. La cuarta es 1 y la cuarta es 4. Y eso es todo, damas y caballeros. Está encontrado el límite. Entonces no lo olvides, envíanos prontísimo un mensaje para que puedas nivelarte a tiempo.